Combinatoria. La combinatoria es la rama de las matemáticas que se dedica al estudio de las posibles maneras de agrupar objetos, personas, cosas, etc. Los arreglos pueden ser de las siguientes formas. Los arreglos pueden ser en forma de permutaciones, en forma de variaciones, en forma de combinaciones. Las permutaciones suceden cuando se toman todos los elementos a la vez y se hace una variación, un cambio en el orden de los mismos. Las variaciones suceden cuando importa el orden y se toman algunos elementos. En las permutaciones también importa el orden. Y las combinaciones suceden cuando se forman grupos, se seleccionan grupos y aquí no importa el orden. Por ejemplo, tenemos el caso de, supongamos que tenemos unas fichas con números y elegimos una ficha 2 y una ficha 1. Esta ficha formaría el número 21. ¿Qué sucede si tomamos al revés? Tomamos al revés la ficha 1 y la ficha 2. Esta ficha formaría el número 12. En este caso importaría el orden. Entonces aquí podemos hablar de que estamos, según el contexto del problema, en una permutación o en una variación. Supongamos que tenemos que elegir entre... vamos a formar un grupo de balones. Tenemos que formar un balón. Tenemos un balón rojo, un balón negro y tenemos un balón azul. Y vamos a seleccionarlos de determinada forma. Entonces, si seleccionamos primeramente, supongamos que seleccionamos el balón azul, luego seleccionamos el balón negro y finalmente seleccionamos el balón rojo, pues no importa el orden. Al final, en el grupo tendríamos un balón rojo, un balón negro y un balón azul. No importa el orden en que se esté eligiendo. Entonces, en este caso estaríamos en combinaciones. Para poder aplicar adecuadamente la fórmula que se va a utilizar, tenemos que hacernos una serie de preguntas antes de resolver el problema. La primera pregunta que nos vamos a hacer es si importa el orden, para poder detectar si se trata de una permutación, variación o de una combinación. Si nuestra respuesta que si importa el orden es sí, entonces nos tendremos que preguntar si participan todos los elementos. Cuando nos damos cuenta que sí participan todos los elementos, pues haremos otra pregunta más. La tercera pregunta, si se repiten los elementos. Entonces, si se repiten los elementos, será una permutación con repetición. Y si no se repiten los elementos, será una permutación ordinaria. En el caso de que preguntemos si participan todos los elementos y la respuesta sea no, entonces la pregunta que haremos después es si se repiten los elementos. Si se repiten los elementos, será una variación con repetición. Y si no se repiten los elementos, será una variación ordinaria. Finalmente, cuando preguntamos si importa el orden, como en el caso de la elección de los balones, y si respondemos que no importa el orden, nos preguntaremos si participan todos los elementos. Pues en las combinaciones por lo general no participan todos los elementos. Entonces nos preguntaremos si se repiten los elementos. Entonces, si nuestra respuesta es afirmativa, será una combinación con repetición. Y si nuestra respuesta es negativa, será una combinación ordinaria. Permutación ordinaria. Una permutación es un arreglo de todos los elementos de un conjunto en un orden determinado. Para obtener el número de permutaciones de n objetos, simplemente tenemos que hacer n factorial. Vamos a ver un ejemplo. ¿De cuántas maneras distintas se pueden ordenar 5 personas en una fila? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar? O sea, aquí van a entrar todos los elementos, todas las personas. En este caso importa el orden. Si esta persona 1 viene hacia acá y esta persona 5 viene hacia acá, ya sería una permutación. ¿De cuántas maneras se pueden permutar? Pues simplemente serían permutaciones de 5 personas es igual a 5 factorial. Y 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120 por 1, 120 formas. Entonces, 5 personas se pueden permutar de 120 maneras. Permutación circular. El número de maneras en que se pueden colocar n elementos diferentes a lo largo de una circunferencia es igual a n-1 factorial. Una permutación circular es igual a n-1 factorial. Vamos a ver un ejemplo. ¿De cuántas maneras se pueden colocar
5 personas alrededor de una mesa circular. Bien, aquí tenemos a las personas y para hacer la permutación circular, pues una persona se va a quedar quieta y se van a permutar las 4 restantes. Entonces la permutación circular sería igual a 5 menos 1 factorial. En este caso la permutación circular sería igual a 4 factorial. Y 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 y por 1. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1 serían 24 formas. Permutaciones con repetición de n elementos. El número de permutaciones de n elementos, repitiéndose uno de ellos a veces, otro b veces, etc., viene dado por permutaciones con repetición de n elementos, repitiéndose algunos de ellos a veces, b veces, c veces, etc., es igual a n factorial entre a factorial por b factorial por c factorial, etc. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántas permutaciones se pueden formar con las letras de la palabra construcción, tomadas todas juntas? Si colocamos las letras de la palabra construcción y las contamos, vemos que son 12 letras. Pero aquí tenemos letras repetidas. Tenemos 3 Cs, 2 Os y 2 N. Entonces, como tenemos letras repetidas y vamos a tomar todos a la vez y también importa el orden, entonces sería una permutación con repetición de n objetos, en este caso 12 letras, tomados, en este caso sería 3 Cs, 2 Os, 2 N. Esto es igual a 12 factorial entre 3 factorial por 2 factorial y por 2 factorial. Bien, esto es igual a, en este caso 12 factorial es igual a 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 y por 3 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Aquí podemos simplificar 3 factorial con 3 factorial. 2 factorial es 2 y 2 por 2 es 4, se puede simplificar con este 4 y nos quedaría el producto de 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 y por 5. Esto es igual a 19.958.400. 400 permutaciones. Variaciones con ordinarias. Una variación de un cierto número de objetos es una disposición de una parte de ellos en un orden determinado. Las variaciones de n objetos tomados de R en R es igual a n factorial entre n menos R factorial. Veamos un ejemplo. ¿De cuántas maneras distintas se pueden sentar en una fila de 5 asientos 3 personas? Pues aquí tenemos 5 asientos, 1, 2, 3, 4, 5. Y hay 3 personas, 1, 2 y 3 personas. En este caso, pues importa el orden en que se sienten estas personas, porque cada vez que se sienten de manera diferente va a ser una disposición distinta. Pero no van a ocupar los 5 asientos al mismo tiempo, sino únicamente 3. Entonces, en este caso, diríamos que son variaciones de los 5 asientos, se va a ocupar 3. Variaciones de 5 en 3 es igual. Aplicando la fórmula n factorial, pues n5, n factorial entre n menos r factorial, es decir, 5 menos 3 factorial. 5 menos 3 factorial. 5 factorial entre 5 menos 3, 2. 2 factorial. 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 y por 2 factorial. Entre 2 factorial. Aquí podemos simplificar 2 factorial con 2 factorial. Nos va a quedar que 5 por 4, 20 por 3, 60 formas. Variaciones con repetición. Es un tipo de agrupación de n elementos y de orden R en la que pueden repetirse los elementos de cada agrupación tantas veces como sea necesario, y conviniendo que cada agrupación es diferente si varía alguno de sus elementos o su orden de colocación. En este caso, las variaciones con repetición de n elementos tomados de R en R es igual a n a la R. Veamos un ejemplo. ¿Cuántas claves de 4 dígitos se pueden formar con los números del 0 al 9, pudiendo repetir los números? Pues
En este caso, como se pueden repetir los números y importa el orden, por ejemplo, si tengo la clave 0, 1, 2, 3, esta clave no va a ser igual a la clave 0, 2, 1, 3. Es diferente, importa el orden en que estén colocados los números. Como se pueden repetir los números, pues va a ser una variación con repetición. ¿De cuántos números? En este caso son 10 números tomados de 4 en 4, porque las claves tienen que tener 4 dígitos. Esto es igual a n elevado a la r, 10 a la cuarta, y esto es igual a 10.000 claves. Combinaciones ordinarias. Es un tipo de agrupación de n elementos tomados de r en r, en la que los elementos de cada agrupación no pueden repetirse, y no importa el orden en que se hallen distribuidos. En este caso, las combinaciones de n elementos tomados de r en r es igual a n factorial entre n menos r factorial por r factorial. Veamos un ejemplo. ¿De cuántas maneras se pueden elegir dos idiomas de entre 5 posibles? Vamos a suponer que los idiomas son el inglés, el francés, el alemán, el ruso y el portugués. Entonces debemos elegir dos idiomas. Entonces, si se supone que elegimos el alemán y el francés, da igual que digamos que se eligió el alemán y el francés, o digamos que se eligió el francés y el alemán. Al final es un grupo de dos idiomas que se eligen, no importa el orden en que se elija aquí. Entonces, en este caso son combinaciones. Combinaciones de 5 idiomas, vamos a elegir 2. Esto es igual a n factorial, que n es 5, n factorial entre n menos r factorial, 5 menos 2, n menos r factorial, y por r factorial, que sería 2 factorial. Esto es igual a 5 factorial entre 5 menos 2, 3. 3 factorial por 2 factorial. 5 factorial es igual a 5 por 4 y por 3 factorial entre 3 factorial por 2 factorial. Podemos simplificar 3 factorial con 3 factorial. 2 factorial es 2. La mitad de 4 es 2. Entonces nos va a quedar 5 por 2, 10 maneras. 10 maneras en que podemos elegir dos idiomas de entre 5 posibles. Combinaciones con repetición. Es un tipo de agrupación de n elementos tomados de r en r, en la que pueden repetirse los elementos de cada agrupación tantas veces como sea necesario, pero sin importar el orden en que se hayan distribuidos. En este caso, llamémosle CR a las combinaciones con repetición de n elementos pues tomados de r en r. Esto es igual a n más r menos 1 factorial entre n menos 1 factorial por r factorial. Veamos un ejemplo. En una papelería se venden 5 variedades de tarjetas con frases de felicitación. Si una persona desea comprar 7 tarjetas, ¿de cuántas formas puede elegir? Pues aquí tenemos 5 tipos de tarjetas y la persona va a comprar 7 tarjetas. Por lo tanto, va a repetir algunas tarjetas, ya que únicamente tiene un catálogo de 5 tarjetas y tiene que llevar 7. Entonces siempre va a repetir alguno. Entonces esto va a ser una combinación con repetición. ¿Por qué es una combinación? Porque no importa el orden como las elija. Puede ser lo mismo una tarjeta blanca, una azul, una morada, que decir una morada, etc., ¿no? El orden no importa. Entonces tendríamos aquí combinaciones con repetición. En este caso n es igual a 5. 5 tipos de tarjetas que la persona va a elegir. ¿Y cuántas va a llevar? Va a llevar 7. Entonces, combinaciones con repetición de 5 elementos tomados de 7 en 7. Entonces sería igual a n más r menos 1. n sería 5. Más r, que sería 7, y menos 1 factorial entre n menos 1 factorial, es decir, 5 menos 1 factorial por r factorial, por r es 7, 7 factorial. ¿Esto a qué es igual? 5 más 7, 12, 12 menos 1, 11 factorial, entre 5 menos 1 es 4 factorial por 7 factorial. Vamos a desarrollar 11 factorial para poder simplificar con 7 factorial. Entonces 11 factorial es igual a 11 por 10 por 9 por 8 y por 7 factorial entre 4 factorial por 7 factorial. Simplifiquemos 7 factorial con 7 factorial. Y esto es igual a 11 por 10
por 9 y por 8. Entre 4 factoriales, 4 por 3 por 2 por 1. Simplifiquemos. 4 por 2, 8. Con este 8 se eliminan. La tercera 1, la tercera 3. Tendríamos entonces 11 por 10, 110 por 3 serían 330 formas de elegir las tarjetas. Número total de combinaciones de n elementos. El número total de combinaciones de n elementos distintos tomados de 1, 2, 3 hasta n formas viene dado por. Aquí en este caso tendríamos combinaciones de n en 1, más combinaciones de n en 2, más combinaciones de n en 3, más combinaciones de n en n es igual a 2 a la n menos 1 formas. Veamos un ejemplo. Un hombre tiene 6 amigos. ¿De cuántas maneras puede invitar a uno o más de ellos a comer? Para invitar a los amigos, pues podría decidir invitar a un amigo, a 2 amigos, a 3 amigos, a 4 amigos, a 5 amigos o a los 6 amigos al mismo tiempo. En este caso tendríamos combinaciones de 6 en 1, más combinaciones de 6 en 2, más combinaciones de 6 en 3, hasta combinaciones de 6 en 6. Al realizar las operaciones obtenemos un total de 63, pero nosotros podemos ahorrar tiempo y podemos decir que el número total de combinaciones va a ser igual a 2 a la n menos 1. En este caso va a ser igual a 2 a la 6, porque son 6 amigos, 2 a la 6 menos 1, y esto va a ser igual a 2 a la 6 es 64 menos 1, es igual a 63 formas. Principio multiplicativo. Si una operación puede realizarse de m maneras, y cuando ha sido efectuada por cualquiera de esas maneras, una segunda operación puede realizarse de n maneras, las dos operaciones se podrán realizar de m por n maneras. Vamos a ver un ejemplo. Hay 10 líneas de buses que van del centro histórico al terminal terrestre. ¿De cuántas maneras una persona puede ir del centro histórico al terminal terrestre y regresar en una línea de bus diferente? Pues bien, para hacer este tipo de problemas, vamos a ver que para poder realizar el viaje de ida tendremos 10 tipos de líneas de buses que podemos elegir. Y al regresar ya no podríamos elegir la que elegimos al inicio. Entonces para el regreso tendríamos 9 formas diferentes de líneas de buses para elegir. Por tanto, el número de formas va a ser igual a 10 por 9, 90 formas. Aquí tenemos un resumen de las fórmulas de combinatoria. Adicionalmente también tenemos que 0 factorial por convenio matemático es igual a 1. Combinaciones de n en r es igual a combinaciones de n en n menos r. Por ejemplo, combinaciones de 8 en 5 se puede reescribir como combinaciones de 8 en 8 menos 5, n menos r. Y esto sería igual a combinaciones de 8 en 3, para simplificar el proceso. Combinaciones de n en 1 es igual a n. Por ejemplo, combinaciones de 5 en 1 será igual a 5. Combinaciones de n en n es igual a 1. Por ejemplo, combinaciones de 5 en 5 será igual a 1. Y ahí un resumen de las fórmulas de combinatoria. Un resumen de las fórmulas de combinatoria y del proceso para resolver estos problemas es el siguiente. En las permutaciones ordinarias se toman todos los elementos, importa el orden y no se repiten los elementos. En las permutaciones con repetición se toman todos los elementos a la vez, importa el orden y existen elementos que se repiten. En las variaciones ordinarias no entran todos los elementos, importa el orden y no se repiten elementos. En las variaciones con repetición pueden o no entrar todos los elementos, importa el orden y se repiten elementos. En las permutaciones circulares los elementos se ordenan o se disponen en círculo, importa el orden y no se repiten los elementos. Combinaciones ordinarias. En las combinaciones ordinarias no entran todos los elementos, no importa el orden y no se repiten los elementos. Y en las combinaciones con repetición no entran todos los elementos, no importa el orden y sí se repiten elementos.